Bueno, hermanos, vamos a abrir allí en Jeremías capítulo 13 y vamos a leer el versículo 23. Jeremías capítulo 13, verso 23. Es solo un texto, entonces no hay necesidad de ponerse de pie. Vamos a leer. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El leopardo mudará sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer lo malo. De ese versículo resalté tres palabras. La palabra etíope, de pronto para nosotros no es muy común la palabra etíope, pero los de Etiopía tienen la piel oscura, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo el texto es, ¿puede alguien con piel oscura cambiar de color? ¿O podrá el leopardo quitársele las manchas? ¿Se podrá hacer eso? Y la otra palabra es habituados. Y esa es la palabra tal vez más importante de este pasaje, porque de ahí depende el estudio, de ahí saqué el estudio, de la palabra hábitos. La palabra ahí hábitos en hebreo significa estar acostumbrado a. Es decir, cuando una persona tiene algo como una costumbre, como un hábito. ¿Sí? Un hábito es algo que una persona hace mecánicamente. Un hábito es algo que una persona aprendió a hacer. Nadie nació con hábitos. Los hábitos se aprenden durante la vida, ¿cierto? El estudio de hoy lo he titulado ¿Cómo acabar con los malos hábitos destructivos? ¿Cómo acabar con los malos hábitos destructivos? Los seres humanos nos componemos de hábitos. ¿Usted sabía eso? Hábitos buenos, como también hay hábitos malos, como también hay hábitos neutrales, es decir, ni bien ni mal. Y todo ser humano, por muy pequeño que sea, tiene hábitos. Un adolescente, un niño y los viejos, nosotros los viejos sí es que tenemos hábitos, ¿no? Por eso es tan importante este estudio para los jóvenes, para los adolescentes, que apenas están comenzando a vivir. Recuerde, hay hábitos buenos, como también hay hábitos malos. Y los hábitos malos destruyen vidas. Los hábitos malos destruyen matrimonios. Los hábitos malos destruyen relaciones. Los hábitos malos acaban con un negocio, acaban con un trabajo. Todo por los malos hábitos. Cierto que nosotros como seres humanos en los hogares tenemos muchos malos hábitos. Por ejemplo, un mal hábito es quejarse. ¿Conoce personas así que tienen el hábito de quejarse? Otro hábito malo es enojarse. Hay personas que se enojan por cualquier cosa. Otro hábito malo es la impaciencia. Gritar, mentir. El chisme es otro mal hábito. Los celos, las murmuraciones, el enojarse, el fumar, las drogas. Niños que desde los 8 años, hay niños que desde los 8 o 10 años están metidos en las drogas. Eso es un mal hábito. Otro mal hábito es la embriaguez. Otro mal hábito es trabajar en exceso, no comer saludable,
tantas cosas. En este estudio no voy a decir que quitar esos malos hábitos es algo fácil, no, pero tampoco imposible. Así como aprendimos a hacer un mal hábito, también se puede aprender a no volverlo a hacer, ¿cierto? Quiero que el que está manejando el videovid, por favor, me ponga este texto de Filipenses 4:13. Un mal hábito no se va a quitar de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo, ni tampoco un mal hábito se va a quitar así como por un milagro. Para quitar un mal hábito se necesitan las dos cosas: la parte humana, la dedicación tuya, el esfuerzo tuyo, pero también la parte de Dios. La parte de Dios es importantísima, tal vez la más importante, porque nosotros en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder salir de un mal hábito. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder salir de un mal hábito. Por eso el texto lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro texto está en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿No le parece lindo ese texto? Alguien que está metido en las drogas, el único que te puede dar libertad es Cristo. Estás metido en el alcoholismo, estás metido en la pornografía, estás metido en el adulterio. Solo Cristo te puede hacer libre. Y otro texto que nos lo dio el Señor Jesucristo está en Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Subrayé esa frase. Una rama no puede dar fruto por sí sola. Tiene que estar pegada ¿a qué? En el tronco. Lo mismo nosotros sin Cristo no podemos dar ¿qué? Dar fruto. Si permanecen en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Dice: vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto. ¿Quieres llevar mucho fruto? ¿Quieres tener buenos hábitos? Tienes que estar en comunión con Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted sin Dios no es nada. Usted sin Dios no puede salir de ningún hábito. Porque, como lo dice el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podemos hacer. Vámonos al primer punto. ¿Qué tal que está manejando el video? Dice cosas que pueden mejorar o empeorar los hábitos. Y es muy bueno este punto, y lo coloqué primero, ¿por qué? Porque es muy importante saber de que hay cosas que mejoran o empeoran un mal hábito. Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico. Quite la palabra ahí, hacerte rico, y coloque usted ahí el mal hábito. ¿Listo? No te afanes por ver pornografía, no te afanes por adulterar, no te afanes por comer malsano. Sé prudente y desiste. Sé prudente y desiste. Muchas veces, casi la mayoría de hábitos malsanos comienzan ¿en dónde? En la mente. ¿Sí? A veces nos esforzamos, nos malgastamos, nos afanamos por conseguir esto, por alcanzar esto. Y aquí el Señor dice: si eso es algo malo, por favor, sé prudente, por favor, desiste. Romanos 12, del 1 al 2, un
texto muy conocido por nosotros. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta frase es la que tal vez resalta de esos dos versículos. La clave para salir de un mal hábito está en esta frase: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Cambia tu manera de pensar en cuanto a ese mal hábito. Cambia la manera de pensar en cuanto a ese mal hábito. Por ejemplo, si usted come malsano, cambia esa manera de pensar. Hombre, si sigo comiendo esto, voy a sufrir de diabetes, voy a sufrir de la presión, voy a sufrir del colesterol. ¿Eso es cambiar qué? La manera de pensar. ¿Usted sabe que todo comienza en la mente? Todo pecado comienza en la mente. Por ejemplo, un ladrón, antes de robar, piensa que va a robar. Luego de pensar, hace un plan, ¿sí o no?, para robar. Y después de pensar y hacer el plan, ya ejecuta el robo. Todo se pudo haber parado. ¿En dónde? En la mente. Todo se pudo haber parado en la mente. Por eso el Señor en este texto nos dice que debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra cosa que nos va a empeorar o vamos a sentir mejoría en cuanto a los hábitos está en nuestro ambiente. ¿Quién iba a pensar eso? Nuestro ambiente, todo lo que nos rodea nos puede afectar para seguir en un mal hábito o para fomentar un buen hábito. Proverbios 27, 17, un texto precioso, hermoso, sobre todo lo importante. Y muchos de nosotros como que no sabemos, o sí sabemos, pero nos hacemos los locos, como que creemos que no es verdad, pero sí es verdad. Dice Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza. Quiere decir que usted con hierro se afilan. Si usted no tiene lima en su casa, una piedra de amolar, simplemente junte los dos cuchillos y ellos se van a sacar ¿qué? A sacar filo. Y le está diciendo que así el hombre también saca filo con el rostro de ¿qué? De su amigo. Quiere decir que un amigo se afila con otro amigo. El hombre aprende o desaprende con el trato con el otro. Que el ser humano aprende con relación a sus semejantes. Yo no sé si usted conocía este texto, o aunque no lo conocía, pero sí sabía que las malas amistades te pueden afectar, pero no hacemos caso. Andamos para arriba y para abajo con la mala amistad que nos está influenciando para mal. Primera de Corintios 15, 33, un texto muy conocido por nosotros últimamente. El Señor nos ha hablado mucho por medio de ese texto. Y no falta el hermano que diga, el pastor como que no tiene otro texto sino ese. Primera de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra cosa que nos puede afectar bastante en no mejorar en los hábitos pecaminosos son nuestras tendencias o nuestras tentaciones personales. Cada ser humano
es tentado de una manera distinta al otro. Es decir, lo que lo tienta a usted no necesariamente a mí me tiene que tentar, ¿cierto? Cada uno es tentado de acuerdo a sus concupiscencias, a sus deseos pecaminosos. Y eso es muy bueno saberlo, es muy bueno entenderlo. De que, como dice el dicho, el que tenga rabo y paja, no se arrime a la candela, ¿cierto? Si usted sabe que usted es débil en esa área, por favor, entre más lejitos mejor. Génesis 4:7. Impresionante ese texto, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Imagínense, comenzando la Biblia, los primeros 4 capítulos nomás de Génesis, y mire la belleza de este texto, sobre todo lo importante de este texto. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento para dominarte. Mire esta frase: el pecado está esperando el momento para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿No le parece lindo este texto, esta promesa que hay en la Biblia? Que aunque el pecado está a nuestro alrededor y él quiere dominarnos, dice el texto que usted y yo tenemos el dominio propio que Dios nos ha dado para no dejarnos dominar por él. Por eso que un cristiano diga: no, es que yo no soy capaz con este pecado me sobrepasa, es que no soy capaz, he luchado. Mentira, no has luchado lo suficiente. Esta promesa es una verdad. Tú puedes dominar el pecado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. El otro texto está en Josué 24:15, también un texto muy conocido por nosotros. Josué le dijo al pueblo de esta manera: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire la frase que subrayé ahí: escogeos hoy a quien sirváis. ¿Es usted el que escoge un mal hábito o es usted el que escoge un buen hábito? Nadie va a escoger un mal hábito por usted, ni tampoco nadie va a coger un buen hábito por usted. ¿Cuántos quisiéramos nosotros los padres de una manera automática provocar en nuestros hijos un hábito bueno? Pero ese poder no está en nosotros. Eso es algo que está en cada uno de ¿qué? De nosotros. Bueno, después de este primer punto, vámonos al segundo punto. Vamos a hablar de algunos malos hábitos que son muy comunes entre nosotros. ¿Cuáles son aquellos malos hábitos? Los malos hábitos son aquellas cosas que la Biblia prohíbe y que usted hace. Eso es un mal hábito. Aquellas cosas que la Biblia prohíbe y que usted las hace. Cosas pecaminosas, ¿cierto? Cosas que no tienen nada que ver dentro de un cristiano. Cuando usted esté cometiendo un pecado, piense en esto: soy casado, tengo que darle buen ejemplo a mis hijos, tengo ya una edad de 50, 60 años, ya es tiempo de yo salir de este pecado. Y la otra, más importante: usted es un hijo de Dios. Y a un hijo de Dios no le luce eso. A un hijo de Dios no le luce un mal hábito. Entonces piense en esas cosas antes de cometer un pecado. Efesios 4:21, allí hay varios hábitos pecaminosos que hay que quitar de nuestra vida. Amargura, ¿cierto que sí? ¿Está o no? Efesios 4:21. ¿Qué es amargura? Amargura es rencor, amargura es resentimiento, amargura es
una herida no sana. Amargura es yo tener deseos de vengarme. Eso es amargura. ¿Y cuántos cristianos se caracterizan por eso? Por ese mal hábito. Otro mal hábito que está ahí es el enojo. ¿Por qué te enojas con tus hijos? ¿Por qué te enojas con tu esposa? ¿Por qué te enojas con tu esposo? Bien difícil que es un matrimonio y usted haciendo la más difícil. Y usted haciendo lo más difícil. Mira que si sigues con ese enojo, si sigues con esa ira, si sigues con esa gritería, lo que vas a terminar es acabando el matrimonio. Destruyendo tu matrimonio. Entonces, párale a eso. También aparece ahí un mal hábito de la maledicencia. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Maledicencia es maldecir o hablar mal de alguien. Y hay personas que tienen ese mal hábito, que siempre hablan mal del otro. No hablan bien del otro, sino que siempre tienen el mal hábito de hablar mal del otro. Otro mal hábito está en Efesios 4:29. Ahí está la palabra, ¿qué? Palabras corrompidas. Ustedes conocen personas que tienen ese mal hábito de las vulgaridades, que por todo es una vulgaridad, por todo es una vulgaridad. Yo quedé sorprendido hace poco, estaba hablando con una joven, ella no es cristiana, pero era una joven, digo que una jovencita, lo más de bonita, pero cada vez que hablaba decía una vulgaridad. Y yo decía, Dios, tan jovencita esta niña y con ese mal hábito. Y yo me sorprendí porque es que uno ve las vulgaridades de los hombres, ¿cierto? Los hombres son como es más común ver ese mal hábito, pero en una jovencita que le falta todavía toda una vida por vivirla, y cada vez que habla una palabra antes de decir algo, decía una vulgaridad. Otro mal hábito está en Isaías 5:11. ¿Qué tal si lo leemos? Isaías 5:11, John. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Cierto que ese texto muchos vecinos nuestros lo practican, no? No nos dejan dormir. Qué triste uno ver personas que todos los fines de semana son borrachos, que todos los fines de semana trabajan bien duro para llevársela al cantinero, porque el trago está bien caro, ¿no? Y más si usted es cachón, peor todavía. El alcoholismo daña la salud. ¿Usted sabía eso? Mi tío, el menor de todos, de mi papá, de la familia de mi papá, murió hace por ahí que 8 años más o menos, o 10 años murió. El niño de la casa murió de deshidrosis. Toda la vida se la pasó bebiendo. Y aquí la consecuencia. El alcoholismo destruye hogares. El alcoholismo destruye vidas. El alcoholismo te puede llevar a la cárcel. ¿Usted sabía eso? El alcoholismo produce accidentes, ¿o no? El alcoholismo induce a la violencia. Mire todo lo que hace este mal hábito. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que usted y yo sepamos cómo salir de esos malos hábitos. Otro mal hábito, y está muy de moda,
muy de moda, son los juegos de azar, las apuestas deportivas, las loterías. Las apuestas deportivas están de moda. Y en cualquier esquina hay un negocio que usted puede jugar ahí, que gane Nacional, que pierda Nacional, que gane Millonarios, que pierda Millonarios, que gane el Real Madrid, y hay gente que se ha metido en ese cuento. Eso es un mal hábito. Y eso te puede provocar una adicción. Y cuando alguien es adicto a los juegos de azar, no hay plata que le alcance. Tus hijos van a morir, van a aguantar hambre. En tu hogar va a haber necesidades, porque todo va a ser para ese mal hábito. Dice 1 Timoteo 6, del 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse, los que juegan juegos de azar es para eso, los que apuestan a loterías y ahorita a las apuestas deportivas quieren enriquecerse. Y dice que esas personas caen en tentación y lazo. ¿Sabe qué es un lazo? Es como un perro. Colóquele usted un lazo a un perro. Ya el perro ya no tiene la libertad de moverse para donde él quiere, es para donde el lazo diga. Así son los que están metidos en este cuento de los juegos de azar. Y en muchas codicias necias y dañosas. Mire lo que dice la última frase: y hunden a los hombres en destrucción. Yo conozco a una joven que ella estuvo en el tiempo cuando yo era líder de jóvenes acá en la iglesia. Yo fui también maestro de ella de escuela dominical, de adolescentes. Y ella ahorita está metida en ese cuento de los juegos de azar. Trabaja duro, toda una semana trabaja muy duro. Y todos los fines de semana se va para los casinos y juega toda la platica, se la juega a los casinos. Hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Usted sabía eso, que los juegos de azar le pueden a uno extraviar la fe? Y fueron traspasados con muchos dolores. Sobre todo esa última frase. Los que están metidos en los juegos de azar, en las apuestas deportivas, en las loterías, ¿esto causa qué? Gran dolor. O si no, pregúntele a una mamá que tiene un hijo adicto a eso. Pregúntele usted a una esposa que tiene un esposo adicto a los juegos de azar. Eso causa dolor y angustia. Hay tantos malos hábitos que no nos alcanzaría el tiempo para hablar de cada uno de ellos. Vámonos al tercer punto, ya al finalizar. ¿Cómo superar un mal hábito? En pocas palabras, la medicina, deme la pastillita para yo tomármela para que esos malos hábitos desaparezcan de mi vida. Lo primero que hay que hacer para salir de un mal hábito es identificarlos. ¿Qué tal el que está manejando el video hoy? Por favor, la diapositiva que sigue. Identifíquelo. Esa palabra significa admita que tiene ese problema. Reconozca que eso es un pecado que está mal delante de los ojos de Dios. Identificarlo es confesarlo. Confiéselo a Dios. Dile: Señor, reconozco que este pecado está en mí.
Señor, reconozco que este mal hábito ha sido muy dañino a mi vida, Señor. Me tiene atado, lo admito, Padre, lo reconozco. Hay personas que no reconocen ese mal hábito. Hay personas que lo esconden, que hasta su esposa no sabe que usted tiene ese mal hábito, que hasta sus hijos no saben que tiene ese mal hábito, hasta sus padres no saben que usted tiene ese mal hábito. Entonces lo esconden, lo niegan. Y cuando una persona niega o esconde un mal hábito, pues déjame decirte que va a ser más difícil todos los días salir de ese mal hábito. Entonces no va a haber sanidad, no va a haber victoria, no va a haber perdón, no va a haber arrepentimiento. ¿Por qué? Porque usted lo niega o lo esconde. Lo segundo que hay que hacer después de reconocer el mal hábito está en evitar la tentación. Evite la tentación. Y evitar la tentación es la clave. Es la clave. Romanos 13:14 lo dice muy claro. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe otra versión que dice no proveáis para los deseos de la carne? Dice, y no busquen satisfacer los deseos de la carne. Otra versión dice, no complazcan los malos deseos. Hay personas que amanecen hoy con unas ganas de pecar y pecan, se dan el gusto de pecar. Y aquí el Señor nos está diciendo que no proveamos para los deseos de la carne, es decir, no alimente ese deseo malo. Hay un texto que dice en la Biblia, haced morir lo terrenal en vosotros. Me sorprendió cuando yo fui al griego la palabra morir. ¿Sabe qué significa morir en griego? Es quitarle el tetero o la comida al bebé para que se muera. En griego es así, hacer morir, es quitarle la comida a un bebé para que muera. ¿Listo? ¿Cómo se quita un mal hábito? Deje de alimentar ¿qué? Ese mal hábito. Y usted deja de alimentar ese mal hábito, y ese mal hábito ¿qué? Se va a morir. Este punto, evitar la tentación, es no se acerque a la tentación. Manténgase alejado de la tentación. Piense, ¿qué es lo que me provoca a mí ese mal hábito? Por ejemplo, el estar solo en la casa. Cada vez que yo estoy solo en la casa, muchos caen en la pornografía, muchos caen en la masturbación. Listo. Entonces, si usted sabe que a la tarde todo el mundo se va a ir de la casa, mi hijo, también salga usted. También salga usted. Piense, ¿qué persona es la que me motiva a mí a tener ese mal hábito? Piense. Entonces, si es tal persona, entonces trate de esquivarla. Evite aquellas personas que te provocan ese mal hábito. Si usted ve de que ciertos programas de la televisión me están provocando a mí este mal hábito, entonces no los vuelva a ver. Si es Netflix, entonces también se puede vivir sin Netflix. Si es el internet, entonces a no tener internet en la casa. Dirá usted, pastor, pero es que eso es muy duro, pastor, ¿cómo va a vivir sin internet? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Qué tal? Este texto no está ahí, pero si lo pueden colocar, Mateo 18:8. Mateo 18:8. El Señor Jesucristo dijo, si tu mano o tu pie
te es ocasión de caer, córtalo. Mejor es estar en vida cojo o manco que tener las dos manos y ser echado en el infierno. Entonces, es mejor vivir sin internet que no ser echado, ¿qué? En el juego eterno. 6 pasos que hay que hacer para poder salir de los malos hábitos. Tome pasos para liberarse del pecado. Piense, ¿qué puedo hacer para quitar este mal hábito de mí? ¿De qué personas me debo de cuidar? ¿De qué personas me debo de alejar? ¿Qué cosas debo de quitar de mi vida para yo alejarme de este mal hábito? Pida ayuda. ¿Usted sabía que hay personas profesionales que te pueden ayudar con las adicciones? Hay psicólogos especializados en adicciones que te pueden ayudar a cómo salir de esa adicción. Si tienes problemas con la ira, también hay psicólogos que te pueden colaborar con eso, que te pueden ayudar con eso. Hay profesionales que se han preparado, que se han quemado las pestañas toda la vida estudiando esa área donde usted tiene ese mal hábito. Pero lastimosamente nosotros casi no buscamos ayuda en otros. Creemos que solitos podemos salir de ese problema. No. D. Manténgase positivo incluso cuando haya recaídas. Si tienes recaídas, no te rindas. Si tienes recaídas, levántate y adelante. Y en este punto, hermanos, yo creo que todos debemos de poner mucho cuidado, aún los papás y las esposas y los esposos. Cuando una persona tiene un mal hábito, a esa persona hay que ayudarle, hay que colaborarle. No hay que ser cuchillas a toda hora. Que porque recayó, este ya no sirve. Porque recayó, entonces este matrimonio se va para la porra. Porque recayó, entonces coja sus cositas y se va. ¿Qué tal donde el Señor Jesucristo hiciera eso con nosotros? No estuviera ninguno de nosotros con cabeza, así se lo digo. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio? Vete y no peques más. La parábola del hijo pródigo, ¿qué nos enseña? Un padre amoroso que fue y abrazó y besó a su hijo pródigo, que lo perdonó, que le hizo una fiesta, porque su hijo que había muerto ha revivido. Los expertos dicen esto: para que una persona salga de un mal hábito se requieren de 18 días, imagínense, 18 días estar en abstinencia absoluta. No es mucho, 18 días. Y así uno va dejando un mal hábito. Otros pues se demoran más, ¿cierto? Pero mire que no es fácil. 18 días, no creamos que usted se convirtió hoy al Señor y ya mañana, hasta luego, malos hábitos. Se requiere esfuerzo, pero también la mano de Dios. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Considere el mañana. Usted tiene un mal hábito, considere el mañana. Hoy te estás comiendo 2 kilos de helado.
No, hay gente así, que le dan gusto a la carne. Hay hermanos que van a una carnicería y le dicen al carnicero: entre más gorda esté, mejor, mejor. Hay hermanos que les gusta la comida salada, ¿cierto, Luz Dari? Piense en mañana. Si yo sigo así, no, mentira, Daris y yo charlamos así, ¿cierto, Daris? Qué pena. Ya me dio vergüenza, ya me puse rojo. ¿Cuáles son las consecuencias mañana si yo me como 2 kilos de helado? ¿Cuáles serán las consecuencias mañana si yo a toda hora como comida, carne gorda? ¿Cuáles serán las consecuencias mañana si yo sigo con esta ira? Si yo sigo a toda hora es pelea, a toda hora es gritos. ¿Qué va a pasar mañana con mi hogar? Piense en mañana. Ayer estábamos en el centro, o antier. Yo iba con Carolina, Alejandro, y con mi esposa, y vimos a una jovencita. Si tenía 26 años era mucho, pero ya esta muchacha estaba acabada, destruida por el vicio. Pero también vimos a una anciana por ahí de qué, yo le pongo por ahí unos 80, 85 años, comiendo comida de la basura. Tal vez ellos no pensaron en el mañana. Ellos solo pensaron en el hoy y no pensaron en el mañana. Y por último, ya para terminar, y tal vez la más importante de todas, y por eso la dejé de último, ore. Ore en cuanto a su debilidad. Borre las demás y deje esta. Dígale a Dios: Dios, estoy harto de pecar. Estoy cansado, Dios mío, de tener este mal hábito. Señor, me siento miserable. Dígale al Señor: Señor, yo no puedo superar, controlar este mal hábito. Dígale al Señor: Señor, ayúdame. Porque yo solo no puedo, porque yo en mis fuerzas no puedo. Señor, dígale: Señor, yo reconozco que este mal hábito es un pecado. Por eso, Señor, confieso este pecado, me arrepiento, pero Señor, dame un nuevo corazón, Señor, como lo decía el salmista. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tu dolor. Dios conoce todo de ti. Dios lo sabe todo. Podemos escondernos de los hombres, pero de Dios no nos podemos esconder. Y otra cosa linda que debemos de saber es que Dios nos ama, pese a nuestros malos hábitos. Que Dios nos perdona y está dispuesto a perdonar esos malos hábitos. Y que el único que te puede ayudar a salir de ese mal hábito es Dios. Nadie más. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Voy a invitar aquí al grupo de alabanza. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por la palabra. Reconoce delante de la presencia de Dios que tienes ese mal hábito. Pídele perdón a Dios. Dile al Señor: Señor, yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco, Señor, que mi pecado está siempre delante de mí. Perdóname. Dile al Señor: Señor, no puedo dormir, porque después de que cometo ese pecado, Señor, la conciencia no me deja.
Perdóname, Señor, porque me siento como una basura después de que practico ese mal hábito. Después de que practico ese mal hábito, Señor, no le encuentro sentido a la vida. Me da vergüenza mirar a mi esposa, me da vergüenza mirar a mis hijos, me da vergüenza mirar a mis padres, me da vergüenza cuando vengo aquí a la iglesia y canto, me da vergüenza cantarte por ese mal hábito que yo tengo. Por eso ayúdame, oh Dios. Ayúdame, oh Dios, a esa agresividad que yo tengo, Señor. Ayúdame, Dios mío, para yo no seguir maltratando a mis hijos, para no seguir maltratando a mi esposa. Ayúdame, Señor, para que no salgan de mi boca más vulgaridades. Ayúdame, Dios mío, para yo no irrespetar más a mis padres. Ayúdame, Señor, para yo no ser más infiel a mi esposa. Ayúdame, Señor, a no gastar más el dinero en lo que no vale. Te lo pido, Dios. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti. Vamos, dile. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, hoy vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti. Sumérgeme sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado,
bendición del Señor esté de continuo en sus corazones. Amén. Y no olviden que esta palabra se haga rema en nuestros corazones.